Buenos días, profesor. En este caso nos ha tocado exponer el tema de tratamiento para hipercalemia. Los alumnos integrantes que han constituido para este tema son Mendoza Marcilla, Julie Janet, Pianto Ora, Catherine Milagros, Rodríguez Suárez Yadira y mi persona Zambrano Mota Miluska Saray. Bien. Comenzaré exponiendo la regulación de la excreción de potasio en el líquido extracelular. Si bien es cierto, acá la concentración del potasio en el líquido extracelular va a estar regulada en unos 4,2 miliequivalentes por litro y raramente aumenta y disminuye más del 0,3 miliequivalentes por litro. A su vez, también hay que añadir que esto es necesario porque muchas funciones celulares son muy sensibles a los cambios en la concentración, ¿no?, del potasio en el líquido extracelular. Podríamos decir, un ejemplo, decir que un aumento de la concentración plasmática de potasio de solo 0,3 miliequivalentes por litro puede provocar una arritmia, ¿no?, cardíaca, y también concentraciones mayores a una parada cardíaca o una fibrilación. También tenemos que esto a su vez tiene una dificultad en la regulación de la concentración de potasio en el líquido extracelular, que esto radica en el hecho de que más del 98% del potasio total corporal se va a encontrar dentro de las células, y tan solo un 2% va a estar contenido en el líquido extracelular, ¿no? Como podemos ver en la imagen. Entonces, también vamos a poder tener factores eh, que pueden alterar la distribución del potasio entre el líquido intracelular y extracelular, como podemos ver acá en esta tabla. Vamos a tener factores que introducen potasio en las células, ¿no?, que vendría a ser una reducción del potasio extracelular. Y vamos a tener ahí adentro la insulina, la aldosterona, estímulo beta-adrenérgico y la alcalosis. También vamos a tener factores que sacan el potasio de las células, que vendría a ser un aumento de potasio, ¿no?, extracelular. Y dentro de ello vamos a tener la deficiencia de insulina, ¿no? Diabetes mellitus también, que tendríamos esa enfermedad, y también la deficiencia de aldosterona, ¿no? Y que dentro de eso vamos a tener a la enfermedad de Edison. Y también tenemos el bloqueo beta-adrenérgico, acidosis, lisis celular, también el aumento de la osmolaridad también que vamos a tener ahí en el líquido extracelular, como podemos ver ahí. Entonces, vamos a ver a continuación que tenemos a la hipercalemia, ¿no?, que también vendría a ser una hiperpotasemia. Esto vamos a dividir sus palabras en tres partes, ¿no? Hiper, alto, calium, potasio, y emia, sangre. Lo que vendría a ser es que vendría a ser una alta concentración de potasio en la sangre. Como podemos ver, ahí tenemos las medidas que requieren, y así también vamos a tener que la hiperpotasemia es la más grave de las alteraciones electrolíticas, ¿no? Porque puede provocar arritmias ventriculares fatales en minutos, ¿no? Y también que la hiperpotasemia era potencialmente mortal, siendo la causa más frecuente de la disminución de la excreción renal. En cuanto a su fisiología, como podemos ver en esta imagen debajo, ahí vamos a tener que, que tiene dos maneras de autocontrol o de regulación, ¿no?, el potasio. Una manera lenta que tarda en actuar entre 6 a 12 horas, y bueno, aquí podemos presentarlos, ¿no?, en esta imagen, y estaría mediada por el túbulo contorneado
distal a nivel renal, y otra que es la que presentamos también aquí, que es aquella regulación rápida, que es la fundamental como diana terapéutica para tratar una hiperpotasemia, ¿no? Y como ya sabemos, es una urgencia vital esta regulación es rápida, ¿no? Cómo actúa, ¿no? Y bueno, pues para ello tenemos que saber que el potasio es el principal, ¿no? Y aún a nivel intracelular, y que para regular tenemos por un lado un intercambiador hidrógeno en el potasio que actúa como un sistema de tampón, ya que el regulado por el pH y además es regulado por la insulina, ¿no? Que como veremos, ¿no? Y es muy importante en términos de tratamiento, por otro lado, ¿no? Tenemos una también bomba ATPasa de sodio-potasio que está regulada por múltiples situaciones clínicas y fármacos que también regulan esa entrada y salida del sodio, ¿no? Y potasio. Y también a ser bien entendido eso, definiríamos como hiperpotasemia, ¿no? Como esa concentración de potasio plasmático mayor, ¿no? A esas medidas, que vendría a ser 5,5 mil equivalentes litros por, ¿no? Y posteriormente se subdivide en leve, moderada o grave. Dentro de su etiología vamos a tener, ¿no? Como causa principal la insuficiencia renal aguda o crónica, ¿no? O sea, es que es muy importante también descartar la causa farmacológica, dado que los diuréticos, ahorradores de potasio, pues lógicamente van a producir hiperpotasemia, pasando a las causas, ¿no? Que vendrían a ser aquí, que sería em, la pseudo hiperpotasemia, ¿no? Que esto significa que es una hiperpotasemia falsa, que es porque es pseudo es falsa, ¿no? Que es vitro, que no es una verdadera hipotasemia, ¿no? Y se debe a hemólisis, ¿no? Trombosis o leucocitosis, tanto una hiperpotasemia que sucede en el laboratorio también, ¿no? Y en segundo lugar vamos a tener los defectos de eliminación, y esto sería una alteración renal. Esta regulación más lenta del potasio necesita un buen funcionamiento de toda la mejora, ¿no? Y del sistema renal. Por tanto, si tenemos insuficiencia renal, que es su causa fundamental, ¿no? De la hiperpotasemia o enfermedades sistémicas, pueden provocar una hiperpotasemia en cuanto, ¿no? A eso, ¿no? Y en cuanto al análisis celular, es lógico pensar que si se rompe la célula y salen todas las moléculas, no solo potasio, pero en este caso el potasio van a provocar hiperpotasemia. Y esto pues se debe al análisis tumoral, ¿no? Radiomiólisis, quemaduras, hematomas o múltiples causas, y por último, ¿no? Diríamos un aumento de ese potasio a nivel extracelular. Y eso es que inhibimos esa TPasa, ¿no? Que hemos comentado, ¿no? Por múltiples situaciones, como pueden ser por un déficit de insulina, ¿no? También los beta bloqueantes, ¿no? De luxin, a fármacos, ¿no? Que pueden inhibir, em, provocando que ese potasio no pueda entrar en las células, causando la hiperpotasemia, ¿no? Entonces, daré pase a mi siguiente compañera. Gracias. Continuando con la exposición, les saluda la alumna Yuri Yanet Mendoza Marcilla y el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es el tratamiento de la hipercalemia. Y pues para poder comprender mejor vamos a poner un ejemplo. Digamos que un paciente acude a emergencia por presentar signos y síntomas que son propios de esta hipercalemia, como son las parestesias, mareos, calambres y el edema muscular en todo el cuerpo. Entonces, para poder realizar un buen diagnóstico, se debe realizar también una buena anamnesis. Eso quiere decir que debemos indagar acerca de los antecedentes, la enfermedad actual, eh, los hábitos alimenticios que tenga la persona y pues si tiene algún tratamiento con ciertos medicamentos. Al igual que realizar un examen físico para poder identificar lo que van a ser las manifestaciones neuromusculares y pues asimismo solicitar exámenes auxiliares, como en este caso van a ser el AGA y el EKG.
Entonces, con estos resultados obtenidos, se va a evaluar si la cantidad de potasio se encuentra superior a los niveles normales. Y pues principalmente en esta imagen vamos a poder observar cuál va a ser el manejo y el tratamiento de la hipercalemia. Y pues como podemos ver, aquí tenemos un algoritmo del manejo de la hipercalemia aguda. Y vemos que este manejo va a requerir o va a ser de manera urgente, ya sea a corto plazo o a largo plazo. Y pues vamos a ver que aquí, si el potasio está elevado, debemos comprobar si esta elevación es real, es decir, si se debe descartar otras alteraciones que estén relacionadas con el incremento del potasio. Y pues si esta elevación es real, vamos a ver si hay cambios en el EKG o si el nivel del potasio se encuentra superior a los niveles normales. Y pues si hay alguno de esos cambios, este paciente va a requerir una reducción del potasio de emergencia. Y en el caso de que no haya cambios, se va a continuar evaluando al paciente. En el caso de que este paciente presente cambios en alguno de estos valores, ya sea en los valores del potasio o en los cambios en el EKG, pues debemos evaluar si este EKG es anormal. Si el EKG es anormal, se debe administrar sales de calcio y pues cabe resaltar que estas sales de calcio van a actuar de inmediato. Sin embargo, va a ser necesario administrar otros medicamentos para que se pueda ayudar a equilibrar la cantidad de potasio. Y en el caso de que no, el EKG no se encuentre normal, pues se va a tener que administrar agonistas beta, como el salbutamol y el albuterol, que van a tener un efecto de corta duración, más o menos de 2 a 4 horas, y pues, o también se puede administrar la glucosa con insulina para prevenir lo que va a ser la hipoglucemia. Asimismo, se debe ordenar lo que van a ser otros exámenes, otras pruebas para poder detectar la presencia de potasio, ya sea en la orina, la osmolaridad y la creatinina, y pues observar en base a ellos si es que los valores del potasio son menores al valor normal, pues este paciente va a requerir la administración de diuréticos y evaluar adicionalmente una terapia, tal vez a largo plazo, ¿no? Y en el caso de que el valor no sea menor a 6 miliequivalentes en este caso, pues se va a repetir lo que va a ser la insulina con glucosa y pues también se debe considerar al paciente para una posible hemodiálisis. Y pues en este cuadro vamos a ver básicamente lo mismo que hemos mencionado ya hace un momento sobre lo que va a ser el manejo de la hipercalemia aguda. Y también podemos ver que en este cuadro de la derecha vamos a ver que tenemos cómo se va a dar el manejo de la hipercalemia crónica y pues esto básicamente está relacionado con factores que puedan alterar, en este caso como las comorbilidades, la medicación, en el caso de enfermedades como una pseudo hipercalemia, y pues en base a ello poder establecer recién el tratamiento, que puede ser con diuréticos, eh, con otros medicamentos o también considerar mucho la dieta, ¿no? Entonces, a manera de resumen, podemos decir que para el tratamiento de la hipercalemia van a existir medicamentos que van a estabilizar, que van a equilibrar y que van a eliminar el potasio, ¿no? Y pues aquí vamos a ver cuáles son esos medicamentos que hemos venido hablando de manera general y pues vemos cuáles van a ser sus dosis, sus vías de administración, el inicio de acción, la duración del efecto y el mecanismo de acción que tiene cada uno de estos medicamentos. Y pues hoy nos vamos a centrar básicamente en lo que va a ser el mecanismo de acción. Vamos a tratar de explicar cómo es que se da eh, este manejo para esta alteración. Y pues como ya mencionó mi compañera a un inicio, la hipercalemia va a ser el incremento del potasio superior al valor de 5,5 miliequivalentes o 6 miliequivalentes por litro. Y pues este trastorno electrolítico es el más común, más frecuente y pues está asociado con las arritmias que son potencialmente mortales y pues pueden conducir a lo que va a ser un paro cardiopulmonar. Entonces, los valores de potasio superiores pueden clasificarse de acuerdo a al nivel de potasio, ¿no? Puede ser hipercalemia leve, hipercalemia moderada, hipercalemia severa, y pues justamente estos valores superiores van a generar cambios en lo que va a ser anomalías, anormalidades en lo que va a ser el EKG.
Y pues de acuerdo a la severidad vamos a ver que, por ejemplo, una hipercalemia leve, pues lo que van a producir es ondas P altas, en este caso ondas P altas, base estrecha, un acortamiento del QT, en el caso de la hipercalemia moderada, el estrechamiento del segmento QRS, la prolongación del intervalo PR o la disminución de la amplitud de la onda P. En el caso de una hipercalemia severa, vamos a ver una ausencia de la onda P, un ensanchamiento progresivo del QRS, entre otros, ¿no? Y también podemos resaltar diciendo que un incremento del potasio superior a 10.000 equivalentes por litro, pues es potencialmente mortal. Y pues como ya hemos venido hablando, básicamente estos medicamentos lo que van a hacer en el caso de una hipercalemia, van a ser medicamentos que van a ayudar a estabilizar la membrana del miocito, ¿no? En este caso, esos medicamentos van a ser un gluconato de calcio y el cloruro cálcico, que justamente no van a tener un efecto sobre el nivel del potasio sérico, más van a solamente estabilizar, como venía diciendo. Entonces, luego de la administración de estos medicamentos, lo que va a ocurrir es que va a haber mejorías en lo que va a ser el EKG, y pues esos van a ser visibles más o menos dentro del minuto a 3 minutos, ¿no? Posteriores a la administración de esos medicamentos. Y pues para poder entender la respuesta es necesario poder recordar un poco cómo se ve el potencial de acción normal y pues recordar de qué depende, ¿no? En este caso sería de el potencial de membrana en reposo, que es el primero, que más o menos en el caso de los miocitos va a ser de menos 90 milivoltios, y pues se da como resultado de la salida de los potasios que han sido cargados positivamente de la membrana interna, pues con cierta negatividad, gracias a que a la bomba sodio-potasio TPasa, que pues va a permitir estabilizar la distribución de lo que van a ser los iones, ¿no? Luego tenemos a lo que es el potencial umbral. Ese potencial de umbral normalmente va a ser de menos 70 milivoltios. Y pues también debemos recordar que durante la fase 0, es decir, la despolarización, se van a aperturar lo que van a ser los canales de sodio dependientes de voltaje y pues va a permitir justamente la entrada de estos iones, ¿no? Eso es lo normal, lo que sucede a nivel de miocito. Entonces, ¿cómo ocurre la hipercalemia o cómo afecta la hipercalemia al corazón? Lo vamos a ver aquí. Justamente debemos recordar que justamente como hay un incremento del potasio en el líquido extracelular, lo que va a suceder es que el gradiente de concentración del potasio a nivel interno va a disminuir, es decir, en la célula, en el miocito en este caso. Eso va a hacer que el potencial de membrana en reposo de lo que se encontraba en menos 90, pues se vuelva más negativo y pues esté en menos 70, menos 80, menos 60. Y por lo tanto eso va a generar que pues esté más cerca al potencial umbral y como resultado vamos a tener que a volver inestable a los minocitos y también va a volver inestable a la membrana celular. Entonces, ¿qué sucede cuando hay un cambio negativo que sea persistente en el potencial de reposo? Eso va a generar que va a inactivar a los canales de sodio que se encuentran o que se requieren para la despolarización durante la fase 0. Y pues eso genera que haya una disminución de la velocidad de subida, debido justamente a que el potencial en reposo aumenta y por lo tanto menos canales de sodio se van a aperturar y eso va a llevar a que haya una despolarización mucho más lenta. Entonces, ¿cómo van a actuar estos medicamentos para estabilizar la membrana del tejido cardíaco, en este caso de las células, ¿no? Las sales de calcio lo que van a hacer es que se van a unir a lo que va a ser la cadmodulina dependiente de calcio y a la proteína quinasa 2 dependiente de cadmodulina en el motivo, es decir, en esta sección que es la isoleucina glutamina del canal de sodio, o también conocido como canal NAP 1.5, y lo que van a generar o lo que van a hacer es restaurar la actividad del canal a pesar de que hay un incremento en lo que va a ser el potencial de acción o durante la despolarización en este caso. Y pues lo que va a generar esto es como resultado es que se va a reducir lo que es la excitación del miocito en 1 a 3 minutos después de la administración de este medicamento.
debido justamente a que el calcio va a aumentar el potencial de acción umbral, alejándolo del potencial de reposo, ¿no? Pero sin modificarlo. Y pues es preciso recalcar aquí también que este medicamento va a estabilizar la membrana miocardio. Y también debemos recordar que este medicamento se debe combinar con otros para poder ayudar a reducir el potasio sérico. Y pues mi compañera les va a explicar más adelante acerca de esos medicamentos, cuáles son los medicamentos que van a ayudar a redistribuir y a eliminar el potasio. Doctor, mi nombre es Yadira Rodríguez Suárez y ahora yo les voy a hablar sobre lo que es la solución polarizante, la cual se trata de usar la insulina más la glucosa. Bueno, esta es una medida terapéutica que redistribuyen de manera intracelular al potasio con lo que sería la insulina por vía intravenosa. Es decir, este tratamiento lo que va a hacer es favorecer el paso de potasio al interior de la célula, dado que, como bueno, ya sabemos, la hiperpotasemia se basa en que hay un aumento de potasio a nivel extracelular. Entonces, lo que va a hacer la insulina, lo que va a hacer esta insulina es incrementar la captación de potasio a nivel hepático y en las células musculares al incrementar pues lo que es la bomba sodio-potasio ATPasa. Asimismo, es importante mencionar que al administrar lo que es la insulina, tenemos que saber la correspondencia de que una unidad de insulina va a metabolizar de una manera rápida 4 gramos de glucosa. ¿Ok? Y también pues se describe que en promedio la insulina intravenosa disminuye el potasio sérico en alrededor de 0,8 milimoles por litro a la hora. Bueno, ya hablando ahora sobre lo que es la síntesis y secreción de la insulina, voy a acercar esta imagen, donde primero pues voy a hablar sobre lo que vendría a ser la síntesis de la insulina a una manera pues de recordar cómo es. Bueno, para que pues la insulina llegue a ser lo que es, ¿no? Insulina va a tener que pasar o va a tener, mejor dicho, ciertos precursores, los cuales se van a llamar preproinsulina, proinsulina y ya luego va a llegar a lo que es la insulina y el péptido C, como podemos verlo aquí. Bueno, entonces, la preproinsulina va a tener algunas características en su secuencia de aminoácidos, las cuales serán aminoácidos pues unidos que van a tener una primera cadena, como podemos ver aquí, denominada peptidoseñal, la cual, por ejemplo, podemos ver aquí que la proinsulina no lo va a tener. Entonces, la preproinsulina va a ser el primer paso para que se pueda sintetizar la hormona insulina, ¿no? Y bueno, va a haber muchos, aquí van a haber muchos procesos que se van a ocurrir dentro del núcleo y bueno, entonces, aquí también lo que va a pasar es que ciertas enzimas se van a encargar de quitar este peptidoseñal. ¿Para qué se va a encargar esas enzimas de quitar este peptidoseñal? Bueno, para que se obtenga la proinsulina. Como podemos ver aquí ya no existe lo que es el peptidoseñal. Lo que sí se va a ver es las cadenas alfa y beta que van a estar unidas mediante enlace disulfuro, como podemos ver aquí, y se obtendrá pues este doblamiento, ¿no?, de la molécula, la cual va a seguir siendo un precursor de la misma insulina, y esto se va a dar en lo que es ya el retículo el retículo endoplásmico. Bueno, pero ¿qué es lo que va a pasar luego, no? Lo que pasa es que esta proinsulina va a ser transportada hacia el aparato de Golgi, donde va a sufrir ciertos cambios, pues para llegar a darnos lo que ya es la insulina y el péptido C. Entonces, aquí la proinsulina dentro del aparato de Golgi, las cadenas que pues solían, ¿no?, como podemos ver aquí, estar unidas, en la proinsulina van a llegar otras enzimas proteolíticas, que es la convertasa proproteína 1 y 2 y otra que es la carbocipeptidasa E. Y bueno, estas enzimas van a liberar lo que es la cadena C-peptídica, como podemos ver aquí, quedando solamente la cadena alfa y beta, y esa cadena alfa y beta está unida por un puente de disulfuro y a esto se le llama pues lo que es la insulina. Ya dentro de lo que es el aparato de Golgi, ya por último, el último proceso es que pues la insulina más el péptido C se van a terminar poniendo en vesículas secretoras o liberadoras, ¿no?, de insulina, como podemos ver aquí, y posteriormente van a ser pasadas al citoplasma, donde se van a mantener esto hasta pues la síntesis, es decir, la insulina más el péptido C se van a mantener dentro de estas células beta, pero no van a ser secretadas hasta que haya un estímulo, que es la detección de niveles elevados de glucosa en la sangre, ¿no? Bien, ahora ya con lo que es la secreción de la insulina, aquí he puesto esta imagen, donde podemos ver aquí a las células beta del páncreas de una manera amplia, no a estas células. Y bueno,
¿qué va a pasar aquí? Es que aquí como podemos ver al receptor GLUT2, ¿no? Y también vamos a ver cómo se libera la insulina en la sangre. Bueno, ya. Lo que va a pasar aquí es que después de comer, los niveles de glucosa van a aumentar en nuestra sangre. Y este GLUT2 va a actuar como un sensor de esta glucosa, es decir, va a sentir que hay bastante glucosa en la sangre y lo que va a hacer es permitir el ingreso de esta glucosa a la célula, ¿no? Al interior de la célula. Entonces, esta glucosa entra y a través de una enzima que se llama glucoquinasa, va a hacer que la glucosa pase a llamarse glucosa 6-fosfatasa o glucosa 6-fosfato. ¿Para qué? Bueno, para que esta glucosa pues ya no pueda salir. Entonces esta glucosa 6-fosfato ya, es decir, la glucosa ya no va a poder salir, ¿no? Por el cambio que se generó. Bueno, entonces esta glucosa 6-fosfato va a entrar a lo que es la glucólisis, va a entrar a lo que es la mitocondria, va a pasar por lo que es el ciclo de Krebs, la respiración celular en la fosforilación oxidativa, hasta producir lo que es el ATP. Y este ATP que se forma va a ser lo más importante, dado que gracias pues a este ATP vamos a ver que se van a cerrar los canales de potasio dependientes de ATP, como podemos verlo aquí. Este ATP se junta aquí y lo que va a hacer es cerrar estos canales. Al cerrar estos canales, pues el potasio ya no va a poder salir y se va a ir acumulando dentro. Entonces, este potasio que como vemos se ha acumulado dentro de la célula va a generar lo que es una despolarización. Entonces el potasio despolariza la membrana y esta despolarización que ocurre va a permitir que se abran los canales de calcio. Se abren pues estos canales de calcio y el calcio dependiente de voltaje entra. Y este calcio también, como vemos, se va a acumular. Y gracias a este calcio, lo que va a hacer es, lo que se va a generar, ¿no? Gracias a la entrada de calcio, es la conversión de la proinsulina a insulina, la cual pues, se va a liberar al torrente sanguíneo y es así que se va a liberar la insulina, como podemos ver en la imagen. Ya hablando ahora sobre lo que es el mecanismo de acción de esta solución polarizante, básicamente también lo he colocado aquí, pero bueno, ya de una manera de explicar más rápida es que pues ya la insulina como tratamiento va a ser que va a favorecer pues la entrada de potasio al medio intracelular. Y esto lo hace mediante lo que es la regulación rápida, es decir, esto es una manera pues de autorregulación del potasio y va a ser fundamental como medida terapéutica para la hiperpotasemia. Se trata pues de que como ya sabemos el potasio es el principal ion a nivel intracelular y para regularlo vamos a tener dos sistemas que ya son conocidos. El primero que es muy conocido que bueno es el principal que es la bomba sodio-potasio ATPasa que bueno básicamente regula la entrada de potasio a la célula y la salida de sodio. Pero también va a haber otro que es el intercambiador hidrogenones-potasio que lo que hace también es que el potasio ingrese al interior de la célula cambiando por hidrogeniones, ¿no? Bueno, entonces esta insulina va a actuar en los dos pues intercambiadores y por lo tanto va a tener un doble efecto para facilitar esa entrada de potasio a la célula y disminuir pues la hiperpotasemia o hipercalemia. Bien, ahora aquí he puesto la diabetes mellitus tipo 1. ¿Por qué? Bueno, esta diabetes mellitus insulino dependientes, ¿no? Es decir, la diabetes tipo 1, eh, le he puesto dado a que sabemos que pues la insulina, como ya lo mencioné, es importante eh, para aumentar la captación del potasio por las células tras una comida. Entonces, en estos pacientes, los cuales pues no producen la insulina, al no producir la insulina, pues no habrá la captación de potasio por las células. Entonces, ¿qué va a originar? Bueno, va a originar una elevada concentración plasmática de potasio, ¿no? Es decir, que haya una hiperpotasemia. Entonces, mayormente estos pacientes, ¿no? Se usa este medicamento para que no pues haya una hiperpotasemia, pero o sea, sin embargo también se tiene que tener cuidado porque a estos pacientes tenemos que aplicarle la insulina y la glucosa, o sea, no se puede olvidar eso porque si solamente le aplicamos la insulina, como ya dijimos, lo que va a pasar es que va este paciente a tener, además de una hiperpotasemia quizás, también va a tener lo que es una hipoglucemia, ¿no? Entonces, eso, bueno, eso sería todo. Ahora le paso a mi compañera. Gracias. Ya, bueno, siguiendo, tenemos a los diuréticos. Quien va a exponer es Catherine Milagros Piantadura. Los diuréticos son fármacos que aumentan la tasa de flujo de orina.
Estos clínicamente son utilizados en su mayoría para aumentar la tasa de excreción de sodio, que normalmente es un ion que está acompañado de otro que es el cloro. Además de esto, pueden modificar la tasa de excreción de otros cationes, tales como el potasio, el magnesio, el calcio. Estos diuréticos o estos fármacos actúan a nivel renal, exactamente en la nefrona, que es la unidad mínima de esta estructura del riñón. Entre los diuréticos más importantes vamos a tener a la furosemida. La furosemida es considerado un diurético de asa. Y esto porque, ya que este diurético lo que hace es que realiza su mecanismo de acción en la rama ascendente gruesa del asa de Henle. ¿Qué es lo que hace este medicamento? Pues reduce la reabsorción de sodio, potasio y cloro. Y pues a reducir la reabsorción de estos iones, también se da una mayor excreción de ellos y se reduce lo que serían los niveles de estos iones en sangre. Es por esto que se utiliza este medicamento, la furosemida, en pacientes con hipercalemia, porque va a aumentar la excreción de potasio y va a disminuir los niveles de potasio en sangre. Bueno, como ya he mencionado, los diuréticos actúan a nivel renal y pues el mecanismo de acción también se va a producir a nivel renal. Como ya mencioné, también actúan en la nefrona y pues para recordar un poco, acá tenemos una estructura de la nefrona. La nefrona contiene el glomérulo, la cápsula de Bowman, el túbulo contorneado proximal, donde se da la mayor reabsorción de agua, de cloro y sodio. Por otro lado, seguida a esta estructura, está el asa de Henle. El asa de Henle está compuesta a su vez por la rama descendente delgada, la rama ascendente delgada y la rama ascendente gruesa de Henle. Siguiendo tenemos al túbulo contorneado distal, que es el que está aquí, y al túbulo colector. Es importante mencionar que casi en un 80 a 90% de potasio se va a reabsorber a nivel del túbulo contorneado proximal y a nivel del asa de Henle, exactamente en la rama ascendente gruesa. Bueno, ya sabiendo en dónde está ubicado o dónde va a ocurrir el mecanismo de acción de este medicamento, si nosotros hacemos un zoom de la rama ascendente gruesa de Henle donde va a actuar la furosemida, podemos ver que va a estar compuesta por las células tubulares, la luz tubular y el líquido intersticial. A nivel de las células tubulares, vamos a ver que se van a encontrar diferentes transportadores que ayudan en la reabsorción de iones. En la membrana luminal vamos a encontrar a un cotransportador o contratransportador que es el sodio hidrogeniones, un cotransportador que es el sodio 2-cloro potasio, que es importante para la reabsorción de estos iones. También en la cara o en la membrana vasolateral se va a encontrar el sodio, potasio, ATPasa y otros canales que ayudan a la excreción de otros iones. ¿Cómo es que ocurre el mecanismo normal de la reabsorción de los iones? Pues para esto tenemos que recordar este cotransportador principal, ya que este reabsorbe estos iones de sodio, cloro, potasio, y pues cada uno de estos iones se va a dirigir a un transportador en específico. El sodio se dirige a la bomba sodio-potasio ATPasa.
El cloro, por su parte, también se dirige a otro canal que ayuda a la a la reabsorción de este en el intersticio. Y el potasio, a su vez, también se dirige hacia lo que sería el líquido intersticial por un canal y a la luz tubular, que es, bueno, es un menor porcentaje. También vemos que en las células tubulares también se va a dar una reabsorción paracelular de algunos iones como el sodio, potasio, magnesio y calcio. Bueno, esto es lo que ocurre normalmente en la rama ascendente gruesa de Henle. Cuando nosotros administramos la furosemida en un paciente, pues este medicamento lo que hace es bloquear este cotransportador, el sodio 2-cloropotasio. Al bloquear este cotransportador, lo que pasa es que va a haber menos reabsorción de estos iones, entonces menos cantidad de iones va a dirigirse al líquido intersticial y bueno, menos iones se van a dar lo que sería la reabsorción. Pero es importante mencionar que en la luz tubular se van a quedar lo que serían estos iones. Entonces va a haber una mayor concentración de sodio, de cloro y potasio. Eso es lo que ocurriría en la rama ascendente gruesa de la asa de Henle. Ya en el túbulo contorneado distal, que es la estructura que le sigue, en las células principales específicamente, se van a encontrar otros transportadores. Entre ellos está el transportador ENaC, que es importante para la reabsorción de sodio, y el transportador RONCA, que es importante para la secreción de potasio. Como ya había mencionado, en la rama ascendente gruesa se van a quedar mucho más iones de sodio, potasio y cloro, iones positivos. Entonces, estos iones se van a dirigir hacia lo que serían las células principales, entonces van a llegar mucho más iones positivos a las células principales. Esto va a hacer que se negativice lo que sería la membrana de las células principales. Y pues esto ayuda o potencia a este canal, que es el canal RONCA. Y pues gracias a este canal RONCA se da una mayor secreción de potasio, porque se está potenciando su transporte. Entonces, esto es lo que va a pasar en una persona que tome el medicamento furosemida, que va a haber una mayor secreción de potasio a nivel del túbulo contorneado distal. Entonces, ¿qué vamos a poder ver en un paciente que tome el fármaco de furosemida? Pues vamos a encontrar que va a haber una pérdida de electrolitos, que bueno, estos electrolitos se van a conformar por el sodio, cloro, potasio, y también va a haber una pérdida de agua que se va a traducir en lo que sería la orina. Y bueno, eso sería todo con respecto a los diuréticos. Si pasamos al siguiente diapositiva, vamos a encontrar a las referencias bibliográficas. Y bueno, eso sería todo. Gracias.